Hola y bienvenidos. Yo soy Fiorella García Pacheco y esto es Divino Podcast. El día de hoy estamos estrenando un nuevo episodio, el episodio número 1, donde vamos a hablar sobre ¿tengo pasta para ser emprendedor? Y para eso tengo como invitada a mi amiga Ada Mier, que es una mentora de emprendedores desde hace más de 10 años y también terapeuta de empresas. Adita, ¿cómo estás? Hola, Fío, muy bien, muchísimas gracias por invitarme, feliz de estar con tu público para hablar sobre emprendimiento, para hablar sobre estrategias, para hablar sobre cómo sobreponernos en estas épocas en que estamos en cuarentena y que aún así podemos emprender y salir adelante. Me encanta eso, vamos entonces a profundizar, pero antes me gustaría que nos culturices sobre el término y nos expliques qué se entiende por ser un emprendedor o emprendedora. Muy bien, desde mi punto de vista, un emprendedor es un estilo de vida. Un emprendedor tiene un estilo propio de vida, el emprender te lleva a pensar de una manera diferente. Un emprendedor es aquella persona que sale adelante sin tener que depender de otros, que no está quejándose por las circunstancias, sino que encuentra los recursos, encuentra los medios, encuentra las oportunidades para poder llevar a cabo un emprendimiento a partir de una idea, a partir de un sueño, a partir de una pasión. Y entonces, ¿cuál sería la diferencia entre emprendedor y emprendimiento y empresario y empresa? A ver, yo lo veo así, el emprendedor es aquel que surge con la idea, es aquel que hace de esa idea una realidad, porque si no quedaría tan solo como un soñador, hace esa idea una realidad y luego pues desarrolla un negocio o empresa que va caminando en el tiempo. El empresario es específicamente quien dirige el negocio y que no necesariamente lo emprendió, ¿sí? Claro, El puede ser alguien que empresario. llega y simplemente pone la plata y empieza a trabajar en el negocio y ya. Así es. Ya. Entonces, pero ya que has mencionado tú, ¿no? Que pone la plata, hablamos de sociedad, es un match bastante interesante porque mientras que el emprendedor es más soñador, porque no hay que negarlo, el emprendedor es muy soñador, el empresario, si es que hablamos de aquella persona que se va a encargar del manejo de la gestión de las finanzas, ¿sí? Es más aterrizado. Entonces, es como que el emprendedor siempre está con el globito que va hacia el cielo y el empresario el que la aterriza. ¿Que hay personas que son emprendedores y empresarios a la vez? Sí. Pero no Que es, no es, no hay. es necesario que yo para ser empresario tengo que haber sido emprendedor primero, no, no es así No, tampoco. no, ni tampoco para ser Ni emprendedor tampoco, necesitas ser empresario, ¿no? claro. Entonces, si bien es cierto, podría ser dos términos que se dan por etapas. Primero soy emprendedor, después empresario, como que podría también ser un término que yo soy el emprendedor que genero ideas y luego voy pasando de idea a desarrollar, de idea a desarrollar, pero sí es cierto que muchos emprendedores que salen por su propia cuenta, que no tienen socios, tienen que aprender a gestionarse, ¿no? Para poder lograr los objetivos que se plantea. Ok, ¿y por qué te he invitado a hablar hoy día sobre emprendimiento, ya que tú eres la experta en el tema? Y es porque a raíz de esto de la cuarentena que ha iniciado, mucha gente pues se ha quedado sin trabajo o gente que está por contrato y no les han renovado o algunos les han reducido el sueldo y tienen toda esta carga económica a la que tienen que afrontar y han dicho, ok, hay una oportunidad, yo voy a ver las cosas de manera positiva y ahorita se están necesitando tales demandas de tales servicios o productos y me voy a lanzar, ¿ok? Y desde mi punto de vista, se hace ver como que emprender fuera una tarea fácil. Y si bien es cierto, también creo que cualquiera podría ser emprendedor, creo que hay que tener ciertas habilidades o cualidades y estar preparado para ponerlas en práctica, para realmente considerarte un emprendedor y llevar a cabo tu emprendimiento. Les quiero que tú, desde tu experiencia y tu perspectiva, nos cuentes cuáles son esas 7 cualidades que consideras que un emprendedor debe tener antes de siquiera pensar en lanzarse a la piscina. Muy bien. Aquí las personas que desean emprender
en principio tienen que saber ser autocríticos, ¿no? Saber mirarse, observarse y tomar conciencia de qué cosas sí puedo hacer y qué cosas quizás no. Entonces, en principio, si tú eres de las personas que ven oportunidades en donde otros ven problemas, tienes pasta de emprendedor, ¿sí? Okey, Es decir, ante una circunstancia, la actual que hemos mencionado, la cuarentena en la que estamos, ¿no? Habrán personas que van a decir, ay, qué terrible, esto me pasó a mí, ¿y ahora qué voy a hacer? Tengo esta carga económica, ¿qué será de mi vida? ¿No? Entonces, entran al ámbito del victimismo en vez de ujú, asumir la responsabilidad de lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, lo ven como un problema y ¿qué va a suceder? Pues que entramos a este círculo vicioso que te lleva a la depresión. ujú. Entonces, depende de cada quien, porque al final siempre hay una oportunidad. Es decir, siempre si tú estás mirando la calle con ojo de turista, bueno, aunque no salimos a la calle, pero No, digamos eso por no es cierto, redes claro. o por así, ¿no? Mirar, oye, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Y qué han hecho en este país? También tomar, digamos, de ejemplo, las experiencias de países que entraron en cuarentena antes que nosotros. ¿Qué es lo que se ha hecho? No solo contar la cantidad de infectados y la cantidad de muertos, sino qué hicieron. ¿Qué hicieron Claro, en su ¿cómo país están para salir saliendo adelante? adelante? Exacto. Así es, así Porque la es. ¿Cómo economía no están tiene saliendo que adelante? parar necesariamente para todos, ¿no? O sea, hay oportunidades que se pueden encontrar y como en algún momento lo hemos conversado, hay mercado. Hay que, como tú misma me decías, no hay mercado, pero hay que saber por qué me van a elegir a mí, cuál va a ser mi valor diferencial, cuál va a ser mi valor agregado, cómo yo voy a aportar algo, porque digamos, todas las ideas de negocio, casi todas ya existen, no es que yo voy a inventar la pólvora. Así es, Pero lo que sí así es. puedo hacer yo es ofrecer este producto o servicio de manera diferente, que me haga único y especial, para que me compren y no termine pasando lo que tú me decías también hace un rato, que me terminen simplemente comparando por precio. Sí, es decir, estos negocios que de pronto tú dices, oportunidad, ¿no? Lo que habíamos mencionado, que las Mascarillas, mascarillas, alcohol. que los protectores, que los guantes, ¿no? Entonces, las personas dicen, ok, aquí está la oportunidad, pero hay tanta oferta, ¿sí? A pesar de que hay demanda, hay tanta oferta que vas a entrar a una guerra de precios. Hay tanta oferta que tu persona natural, desde tu casa, con tu máquina de coser, por decirlo de alguna manera, empiezas a hacer las mascarillas, tienes al lado al gran empresario que ya hacía hace mucho tiempo y que tenía 20 colaboradores y que tiene la capacidad de vender a un costo menor, por lo tanto su O precio va a ser menor. que importa de otros países a precios mucho más baratos y que obviamente se va Claro, a ganar con precio. sí, y aparte hay N cantidad, es decir, de las que están hechas de tela, que de pronto también hay que ver si esa tela protege según los requerimientos técnicos que se exigen, o el que, como tú dices, importa y se manda a traer N cantidad y las vende a un precio menor, ¿no? Entonces, definitivamente estos son factores que hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, no solo tenemos que fijarnos en el tema de la bioseguridad, que si bien es cierto, ha generado bastante demanda, ¿no? De pronto un amigo el otro día me llama y me dice, Ada, ¿por qué no traemos bolsas para muertos? Entonces, imagínate, claro, porque esa es la... Claro, Y pero me lo ese es dijo así negocio. de frío, ¿no? Entonces yo dije, en ningún momento se me hubiese ocurrido, ¿no? Pero a Traer bolsas alguien para se le ha muertos. ocurrido, seguramente se le va a Alguien ocurrir, sí. claro. Y así como negocios que hoy en día se fueron a pique, las funerarias se fueron para arriba. Es decir, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Es como que nos metieron en una coctelera y nos removieron y todo salió diferente, ¿no? Entonces, justamente, el emprendedor, como bien dijimos, número uno, ve oportunidades en donde otros ven problemas. ¿Qué oportunidades se están viendo? El otro día, justamente, también me mencionaba una amiga, ¿qué es lo que están comprando hoy en día? Robots de cocina, que son las Thermomix, que yo tengo una que me fascina, y también estos robots para limpiar el El piso, que son piso. unos redonditos, Ujú. y definitivamente también ha venido de todo tipo de calidad. Ha venido desde el buenísimo, que bueno, tiene un precio mucho mayor que el, no sé si es chino o qué, pero tampoco sabemos cuánto va a durar, ¿no? Entonces, la oportunidad está por ahí, ¿no?
Pero Entonces, la oportunidad ¿cuál? no solamente es identificar la oportunidad, porque, por ejemplo, ¿no? Ahorita hay mucha gente que ha adaptado su negocio, es decir, vendías pan y, no, pan no, digamos, vendías, no sé, celulares que ahorita no puedes vender en tal cantidad y decides cambiar un poco el giro y te vas a vender mascarillas, por ejemplo. Eso Así es. eh, es otra cualidad que podría tener un emprendedor. Sí, esa es justamente la cualidad número 2, ¿sí? En donde la flexibilidad viene a ser aquí la palabra clave y este emprendedor, esta persona es flexible ante las circunstancias, ¿sí? Ok. Tiene esa capacidad de adaptarse de manera tan rápida en tanto las circunstancias lo exigen, Ujú. ¿sí? Y justamente te decía, cuando hablamos de flexibilidad, a mí me vienen a la mente tres palabras. Debes tener flexibilidad, ¿por qué? Para ser tolerante. Tolerante en tanto cambiar las circunstancias, estás trabajando desde casa, si es que estás trabajando, si tienes pues esposo eh, y tú estabas trabajando 8 horas fuera y él 8 horas fuera, Ahora, se ahora encontraban tienen solo en que la noche. convivir todo el día juntos. Así es, ¿no? 24/7 tienes que convivir y de pronto estás conociendo a una persona que no conocías. Por un lado, qué rico porque dices, wow, algo nuevo, ¿no? Pero por otro lado, quizás encuentras cosas que no te gustan y cómo limamos esas asperezas para que la convivencia siga siendo agradable, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo, y vuelvo al número uno, oportunidad en donde en donde otros ven problemas. O sea, entrar al juego, ¿no? Al romanticismo, a la sorpresa, ¿no? Porque yo creo que al final las relaciones no solo de pareja, con los hijos, con los amigos, se sostiene porque tienes ese factor sorpresa que ayuda a mantener, ¿no? La relación La viva, chispa, ¿no? la chispa. Así es, ¿no? Entonces, igual, como te decía, tolerancia para quienes tienen hijos como yo, ¿no? Que te comentaba, con 3 hijos, uno en el colegio, dos en la universidad, entonces, ¿cómo repartimos espacios? Porque de pronto yo estoy haciendo un flujo de caja y que tengo que estar concentrada 100 y tengo a mi hija cantando y tocando guitarra y tengo a mi hijo en clase de matemáticas y en grupo, en reunión en Zoom y están hablando fuerte todos, entonces definitivamente esta coexistencia que antes no se daba a este nivel, cómo la sobrellevamos para que nuestro emprendimiento siga adelante y no tengamos, digamos, excusas para decir, oye, ¿sabes qué? Pero es que tengo que cocinar, tengo que limpiar, no tengo el robot, no tengo el otro, entonces yo tengo que hacerlo todo y de manera manual. Entonces, ¿cómo me organizo y cómo llego a acuerdos con la familia para repartir tareas, Claro, para que y cada que quien sean asuma flexibles, como bien dices responsabilidades? tú, ¿no? Que sean flexibles porque hoy día puede funcionar A, pero en una semana no funciona y tenemos que probar B. Así Mm. es, ¿no? Entonces, eso es otro punto a tomar en cuenta, ¿sí? Entonces decía, ser flexibles significa ser tolerantes, significa ser resilientes, ¿sí? La resiliencia es la capacidad que uno tiene para aceptar las cosas como se están dando y no sufrir por ello. Entonces, si Está yo me muy, doy muy de cuenta, moda hablar de eso hoy en día. sí, definitivamente, porque es que es cierto, esta cuarentena, ah, no solo, como lo he escuchado de muchos médicos, nos va a bajar las defensas, sino también nos puede llevar a una depresión, Mm. ¿sí? Nos puede llevar a una depresión porque estamos añorando esa situación pasada que ya no existe y que probablemente no va a regresar durante mucho tiempo o no va a regresar tal cual. Claro, y la incertidumbre de Entonces, no saber qué va a pasar mañana, ¿no? sí, pero si te das cuenta, Fío, vivimos en términos generales en una incertidumbre, todo es una incertidumbre, pero esta vez es mucho más potente porque estamos bajo una legislación que decide por nosotros, emprendedores por naturaleza, cuando siempre nosotros hemos querido decidir por nosotros y hacerlo todo. Mm. Entonces, es decir, el emprendedor tiene una suerte de rebeldía también, ¿no? Y me identifico con eso porque que no tiene que ver con lo que mencionábamos, no es una necedad en vez de persistencia ni perseverancia, sino es, digamos, esa perseverancia te corre por las venas, que quieres hacer las cosas de una manera y has estado acostumbrado a probar, así te equivoques, has estado acostumbrado a probar distintas fórmulas y viene alguien
de afuera, ¿cierto? Viene el Estado, viene un presidente que te habla todos los días, ya no sé si todos los días, porque la verdad prefiero no ver noticias, a mediodía, cual reina del mediodía, ¿no? A traerte una noticia diferente y a Claro. cambiarte las reglas de juego, sin Claro, todos los más. días pueden cambiar las normas y los reglamentos, pues, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, ya no, como te dicen, ¿no? El emprendedor es aquel que es su propio jefe, ¿cierto? Que tiene sus pros y sus contras, pero en este caso tienes un jefe, que es el presidente, Claro. que él decide, ya no decides tú. Él va a decidir si tu negocio sigue caminando o no sigue caminando, ¿ok? Entonces, decíamos, esta flexibilidad para ser tolerante, para Para ser hacerle resilientes y ajá, también para saber reinventarnos claro, bajo es esta estructura importantísimo. en donde yo ya no soy del todo independiente, dependo de las leyes, dependo de los protocolos que me exigen, dependo de incrementar en mi flujo de caja el costo de las pruebas de las vacunas para mi personal, de las pruebas de COVID, no son todavía las vacunas, las pruebas de COVID de mi personal, invertir en en la bioseguridad de mi personal, ¿no? Porque de pronto me queda una inspección y si yo no estoy cumpliendo con eso, me cae una multa. No, y Entonces, también reinventarte, creo, porque puede que ahorita mi primer emprendimiento haya sido ver esta oportunidad y, digamos, veo la oportunidad de hacer delivery de frutas, como están haciendo muchos ahorita. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, me cierran el mercado de frutas o si mañana pasa toda esta cuarentena y un poco vuelve a la normalidad el ir a comprar y no que te traigan la fruta a tu casa? así Tienes que es. ser capaz de también de inventarte y adaptarte a lo nuevo, ¿no? Y no tener miedo a decir, bueno, ya este negocio ya no funciona y voy para adelante, ¿no? Sí, es que en esta situación un punto que debemos tomar en cuenta es el hecho de vernos como emprendedores estacionales, Ujú, ¿sí? Para mí un emprendedor estacional es aquel que, obviamente, como el término lo menciona, hay estaciones, hay momentos, hay meses del año en donde negocios específicos tienen su pico que podría bien cubrir los costos de todo un año, ¿no? Estoy hablando, claro, por ejemplo, útiles escolares en marzo, que empiezan los colegios, Día de la bueno, Madre, Día de la Madre, chocolates, flores, no sé, 28 de julio, que es fiestas patrias, lo que son paquetes turísticos, ¿no? Halloween, disfraces. Entonces, esa versatilidad, esa flexibilidad de la que hablamos, justamente entra en juego aquí, porque esto no significa eh, que nos vamos a dejar llevar por una sociedad que juzga mucho a los emprendedores en tanto de pronto lo ven en un negocio y si este negocio, sea cual fuere la razón por que dejó de hacerlo, ya sea porque no le fue bien o por un tema de estacionalidad, va a decir, uy, le fue mal, que mira que no es emprendedor. Entonces, un, un emprendedor debe aprender a escuchar lo que le suma y dejar de escuchar lo que le resta, porque la opinión de ujú, los demás es válida en tanto te sirva de feedback para tus productos o servicios, pero no para que te amilane y no para que te haga sentir ah, fracasado por el fracasado, hecho de que exacto. rotas, sí, por el hecho de que rotas, no tiene nada de malo, ¿sí? Al contrario, creo que es Entonces, una cualidad del emprendedor, ¿no? sí, Saber esta flexibilidad. que fallas y puedes volver a empezar de nuevo. Así es, retomar fuerzas y que finalmente todo fue un aprendizaje, porque es verdad, ¿no? Yo creo que las experiencias enseñan a uno a hacer las cosas diferentes y esa es justamente la idea, ¿no? Ujú. Bueno, entonces estamos ya en el punto uno, las oportunidades donde otros ven problema, el punto dos, la flexibilidad. ¿Cuál sería el punto tres? Parte de un lema que creo todos hemos escuchado, que si un emprendedor se cae 3 veces, se levanta cuatro, ¿no? Entonces, tiene que ver justamente con esta capacidad de poder aceptar, ¿cierto? Que no siempre las cosas van a suceder como uno espera porque no somos entes independientes del todo. O sea, somos independientes en nuestro negocio, pero hay un entorno, ¿no? El A factores microentorno que externos que tiene que nos ver con afectan.
Claro, en el microentorno, por ejemplo, que tenemos a clientes, a proveedores, a la competencia actual, la competencia potencial, los productos sustitutos, entonces todo eso entra en juego para que mi emprendimiento continúe de la mejor manera o quizás quede ahí. Y el macroentorno, que estamos hablando de lo que es el aspecto económico, social, político, que es justamente lo que estamos viviendo y que de alguna manera ha afectado a muchos negocios, que todos lo sabemos, ¿cierto? Pero que sin embargo yo como emprendedor podré haber dejado ese producto o servicio con el que atendía a un público, ¿sí? A un público específico, pero puedo empezar a hacer otra cosa diferente, Claro. ya sea como de manera eventual o de pronto me enamoro de ese negocio y puede continuar en el tiempo y he descubierto un talento que quizás tenía y hasta ahora no lo había puesto en práctica y me fascina y me quedo con eso. O empiezo a operar en dos negocios porque sí, estamos en una época y esta situación nos ha llevado a pensar esto, en que no podemos, como reza el dicho también, ¿no? Poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, eso no significa que seas disperso, eso no significa que de pronto no sepas concentrarte en un solo tema. Eso significa que tienes la capacidad de poder hacer distintas cosas a la vez, pero de hacerlas bien, ya sea apoyándote con terceros, ya sea delegando, teniendo socios, de la fórmula que tú quieras. Pero al final el tema es, como bien dijimos, que es un emprendedor, aquella persona que sale por cuenta propia, que no depende de nadie, ¿no? En este caso, obviamente, estamos, como te dije, en estas circunstancias, pero que al final toma sus propias decisiones para tener un emprendimiento sostenido, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, yo ahorita me estoy poniendo a pensar toda esta gente que hizo sus compras pre Día de la Madre, mucho antes de la cuarentena, y vino la Ujú, cuarentena, y se han quedado con mercadería y todo eso, no es que hayan fracasado, simplemente es una circunstancia ajena a ellos y que también los ha llevado a tener que pensar, ok, ya, ¿qué viene después? ¿No? O sea, creo que lo ujú. que tú dices tiene que ver con aceptar que un emprendedor no es, el día que falla un negocio o no funciona uno de sus emprendimientos, no es un fracasado, simplemente está probando, porque al final creo que nadie nace sabiendo todo y la única forma de saber realmente si algo funciona es en la práctica. Así es, y ya que mencionas, por ejemplo, el Día de la Madre, ¿no? Emprendedores que compran mercadería, yo creo que ellos no perdieron, sino que tuvieron que adaptarse en poco tiempo al canal virtual. Mm, ¿Me entiendes? Porque si ya hay productos, el Día de la Madre siempre se celebra, siempre que hay un detallito regular. Entonces, lo que tuvieron que pensar en este momento es, ok, estoy en esta situación, ya no puede ser una venta presencial, tiene que ser una venta virtual. ¿Cuál es el canal que utilizo? ¿Con qué redes me manejo? ¿Sí? ¿Qué tipo de publicidad utilizo? ¿Cuánto invierto en esa publicidad? ¿Cómo llego a los clientes que ya tenía? Y por eso algo muy importante que yo siempre he dicho en distintas conferencias es que uno siempre debe tener base de datos de sus clientes. Sin base de datos, ¿a dónde vas? Pues mm, quienes tuvieron base de datos y tuvieron la oportunidad, ya actualizadas. sea así es, ya sea por WhatsApp, ya sea por Facebook o lo que fuera, de llegar a sus clientes y seguir ofreciendo sus productos, Ujú, ¿sí? Entonces, es esta capacidad de flexibilidad para poder adaptarse, ¿no? Es ujú, importantísima, ¿no? ok. Entonces, ¿Cuál en sería entonces principio, el cuarto, si ya estamos en capacidad de levantarse luego de alguna caída? así es. Yo diría el ver los errores como aprendizaje, ¿sí? Okey. Entonces, aquí no es que me equivoqué, aquí es que aprendí a cómo no hacer las cosas. Entonces, yo creo que todo tiene que ver con la actitud, ¿no? Hasta el ser emprendedor tiene que ver con la actitud, porque si te das cuenta, todos estos puntos que estamos mencionando, tienes dos alternativas. O tienes una actitud positiva o tienes Una una actitud negativa, negativa. claro. Con actitud positiva ves oportunidades, con actitud positiva ves oportunidades, con actitud negativa ves problemas, ¿sí? Mm, Con actitud positiva eres flexible, con actitud negativa eres inflexible, ¿no? Con actitud positiva te levantas después de una caída, con actitud negativa te quedas ahí, te deprimes, ¿cierto? Empiezas a cierto. buscar eh, justificaciones, a victimizar, ¿no? Buscas excusas
en vez de hacerte responsable de aquello por lo cual te caíste, ¿sí? Con Sí, actitud y algo, positiva, ya mira, que y estamos algo hablando, súper sí. importante es, que al menos a mí me pasó, fue que yo tenía esta idea de negocio cuando decidí emprender por primera vez, pero sentía eso que dijiste, ¿no? De que no podía sola, ¿no? Tenía este gran temor de no ser capaz de hacer las cosas yo sola. Y decidí unirme en sociedad con una persona, al principio todo bien, pero luego empezaron los problemas porque no había una misma visión del negocio. La idea del emprendimiento fue mía, porque fue la creación detrás de todo lo que era mi proyecto de Divina Ejecutiva, pero esta persona tenía esta capacidad de ejecución que quizás a mí me faltaba. Hasta ahí todo bien. Cuando las cosas no empezaron a salir bien fue cuando empezaron a haber diferentes opiniones o diferentes intereses dentro del negocio, hasta que quebró, ¿no? Y se rompió la sociedad. Y a mí me tomó mucho tiempo entender eso que tú dices, ¿no? Ver cuáles habían sido mis errores, no ponerme en el lado de la víctima, de que me hicieron o que faltó, no sé qué, que sí lo tuve, no voy a negar que sí tuve esta etapa de duelo, esta etapa de sentirme fracasada, de tirarme a mi cama a lamentarme por todo lo que me hicieron, pero luego vino esta etapa de empezar a decir, oye, pero esta idea fue mía y por qué no funcionó, dónde estuvo el error mío o de quien fuese, cómo lo puedo corregir a futuro. Y yo decidí retomar mi negocio sola, no ya en sociedad, porque me di cuenta que yo sí estaba capacitada para poder hacer las cosas por mi cuenta sin necesidad de un socio. ¿Qué fue lo que un aprendizaje, por ejemplo, en mi caso, que hay cosas que efectivamente no sé y que no tengo por qué saber, pero no necesariamente eso me lo soluciona un socio, me lo puede Así solucionar es, un un servicio equipo. externo. Exacto, O ¿no? un equipo, contratar a O sea, yo, personas por que ejemplo, puedan, trabajo así es. sola, pero sí Ujú, me apoyo mucho en profesionales que tercerizo ciertas funciones, ciertos trabajos, ujú, que ujú. antes las tenía como Perfecto. parte de mi core de negocio, que en realidad lo que hacían era desvirtuarme de lo que yo realmente debería dedicarme a hacer, ¿no? Y eso que Claro. dices es así, ¿no? Es realmente ver los errores como aprendizajes. Y algo que mencionaste es muy importante. Existen muchas personas que tienen este hábito de autoflagelarse, ¿no? Entonces, de pronto algo sale mal Ujú. y se sienten mal porque se dan esta etapa de duelo que bien has mencionado, Sí, ¿sí? Pero es cierto, somos seres humanos y tenemos, digamos, esa necesidad de darnos el espacio para repensar, como tú bien dices, qué pudimos hacer mal y cómo lo mejoramos, ¿no? Yo creo que si no hay esta suerte de espacio de reflexión, las cosas van a volver a ser lo mismo. Si no hay esta capacidad de mirarse para aceptarse como es uno y hacer nuestro FODA personal, mm, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Cuáles son nuestras amenazas? Eh, es interesante hacer este FODA que no se lo vas a sí. entregar a nadie, es para No, ti, es para tiene que ti. ser auténtico Ujú. y puedes ayudarte a darte cuenta qué necesitas como, ya sea como socio, como colaborador, como un servicio tercerizado, pero que al final sabes no es lo tuyo, ¿sí? Exacto. Porque Entonces, está hay bien emprendedores que salen aceptar que hay cosas solos, que claro, hay no emprendedores, sabes. Está bien así aceptarlo. es, así es. Entonces, el gran problema es cuando alguien se cree superpoderoso y que lo puede hacer todo y Mm, no necesariamente va a ser así, pues, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿sí? okey. ¿Cuál sería otro punto más que debe tener alguien para saber si tiene la pasta de emprendedor? A ver, el hecho de que no sea Milana frente a los contratiempos. Y que Esto no ahora se ha significa, vuelto, hoy más que nunca es importantísimo. sí, y esto no significa pelearte con el mundo, esto no significa querer tener siempre la razón, porque el tema de querer tener la razón está directamente relacionado únicamente con el ego, Ujú, ¿no? Esto no significa mostrarte ante el mundo como que todo lo puedes hacer y de verdad que hoy en día es tan fácil hacerlo porque las redes
pues pueden vender a cualquier persona como un superhéroe empresarial, ¿no? Eh, es parte de la competencia, ¿no? Sin embargo, yo creo que debemos reconocernos como seres humanos, que si bien es cierto, hay situaciones que nos van a generar temores, miedos, porque es verdad, Claro, surge el miedo es natural. Si no obviamente. tuvieras miedo, pues serías un robot, ¿sí? Pero eres capaz no de disuadir ese miedo, porque el miedo de alguna manera es positivo, ¿sabes? Ujú, Porque el miedo a, por ejemplo, a mí el miedo me causa curiosidad, me lleva a investigarme por qué, ¿no? ¿Por qué tal situación me podría causar miedo y de qué manera podría afrontarla? ujú. Entonces, esto viene obviamente en nuestros genes, el miedo, ¿no? Eh, Que una cosa es tener desde, miedo y otra cosa es tener pánico, ¿no? así El es, ¿no? El miedo, pánico te paraliza, y no, y el pánico el es pánico te irracional. paraliza. Así es. Ujú, En cambio, el miedo es natural porque te enfrentas a una situación diferente, obvio que vas a tener miedo, claro, pero la idea es conoce. procesarlo de tal manera que te des cuenta que esos fantasmas no existen en realidad, ¿no? Ujú. Te des cuenta que al igual que tú, todos los grandes empresarios a nivel mundial tienen dos manos, dos pies, una cabeza, dos ojos, una nariz, entonces, ¿por qué tú no lo puedes hacer? ¿Sí? Claro, y no Sin es em y no es no hay que pensar que solamente eso es para los grandes emprendedores, ¿no? Los que tienen un gran capital y un gran apoyo y una gran logística, sino para hasta el más chiquito. así es, ¿no? Entonces, todo aplica a todo nivel, como bien mencionas. El tema está en adaptarlo a tu negocio, a tu empresa, de acuerdo a los recursos que tengas, a las habilidades que tengas y a todo aquello que necesitas para poder emprender de la mejor manera. Okey, entonces, vamos a recapitular. El que tiene pasta emprendedor puede ver oportunidades donde otros ven problema, Ujú. son flexibles, son capaces de levantarse, ven los errores como aprendizaje, no se amilanan. ¿Cuál es la sexta? Siempre encuentran un camino para seguir adelante. Siempre hay un Okey, camino para seguir no adelante, les ¿no? funciona Aquel que A, no es, vamos B, así por C. es, ¿no? Aquel que no es emprendedor, por ejemplo, lo que sucede, Fío, es que últimamente el ser emprendedor se puso de moda, Ujú, ¿cierto? Entonces, se puso tan de moda que las universidades sacaron su facultad de emprendimiento, cuando en principio las universidades se supone apostaban por formar personas para trabajar en la gran empresa, ¿sí? Entonces, ya sea por un tema de negocio, si lo quieres ver así, o por un tema que realmente les entró la vena emprendedora, como quieras verlo, ¿no? Pero yo creo que se puso tan de moda que hasta cuando salías del colegio, en cuarto o quinto de secundaria, pues empezaron los cursos de emprendimiento, ¿no? ujú. Y para ser exitoso, pues ahora tienes que ser emprendedor, ¿no? Entonces, ¿todos pueden emprender? No. Y te voy a dar una razón bastante sencilla. Si todos emprenden, ¿quién trabaja para ti? No, ¿No? claro. Entonces, por un tema logístico, no. Y por un tema también de actitud, lo que te mencionaba. Si tu actitud es negativa, no vas a poder emprender, porque al primer emprendimiento que tengas y surja un contratiempo, tú vas a decir, ya no quiero. Entonces, Y no aparte fueron las creo que no circunstancias, solamente es tener actitud negativa o positiva, sino también es ser consciente de qué estilo de vida quieres tener, porque eso tú lo decías al principio, ¿no? El emprendedor es un así estilo de es, vida y hay personas que no quieren entrar en ese estilo de vida, que para así ellos es, trabajar en una corporación, en una empresa, y eso no significa ser mediocre, simplemente es una decisión de un estilo de vida que optan por tener y ujú, son grandes profesionales que se dedican a trabajar para otros y va súper, pero no todos así tienen es. que ser emprendedores. Sí, pero como te digo, se puso de moda y como tú bien mencionas, trabajar para otros no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es el cómo trabajas para otros. Es decir, como te decía, hay emprendedores no solo económicos, que estamos hablando de la empresa, también hay emprendedores sociales, emprendedores culturales, emprendedores deportivos y también hay lo que se denomina los intraemprendedores, es decir,
que trabajando para otros se comportan como un emprendedor. Es decir, son Es su apasionados, propia son empresa. perseverantes, tienen todas las características, ¿no? Ujú, Entonces, el intraemprendedor no es aquel que dice, pues yo solo trabajo 8 horas, que mis vacaciones tienen que ser en tal mes exacto, que esa no es mi función. No, el intraemprendedor ve el negocio como suyo, trata ujú. a los clientes como suyos y eso también le genera un aprendizaje porque en empresa, tú trabajando en una empresa, te entrenas para tener tu propio negocio si es que así lo quieres, Ujú. ¿no? Entonces yo Claro, creo que es pero optas por no, importantísimo. claro, Así es, ¿no? Como que lo que mencionábamos, la tolerancia a esta convivencia con la familia, el ser ama de casa también te entrena como emprendedora, porque tienes que gestionar mira distintas tú, tareas y tienes que articular a un equipo para que dichas tareas se cumplan, claro, ¿no? y que todo Entonces, yo funcione creo bien con que éxito. así es, ¿no? Claro, y no Entonces, yo creo importa si que tu esto es hogar muy es importante. un hogar con niños, sin niños, sola, con tus padres o con tu pareja o con amigas, al final es lo que tú dices, ¿no? Siempre habrá algo que gestionar, es verdad, siempre habrá algo Eh, que gestionar, ¿sí? Ok, y entonces, la última cualidad que deberíamos considerar si es que queremos o queremos saber si tenemos pasta para ser emprendedores, ¿qué sería? Bien, si bien es cierto, siempre se ha dicho que el emprendedor es aquel persona apasionada que se lanza a la piscina aunque aún no ve el agua, Ujú, ¿sí? Yo creo que en estos tiempos el emprendedor debe tomar en cuenta que la planificación es un punto sumamente importante para lograr sus objetivos, ujú. ¿no? Tener Es una decir, hoja de ruta. así es, ¿no? Un plan de negocios que no tiene que ser de 200 páginas, un plan de negocios que tenga básicamente el estudio de mercado, que a partir de ese estudio de mercado tú generes las estrategias de marketing y ventas, que a partir de ese estudio de mercado tú definas cuál es la identidad de la empresa que quieres crear, cuál es la propuesta de valor que vas a dar a los clientes según la demanda, y luego todo eso lo traduzcas en números a través de un flujo de caja proyectado para saber con cuánto cuentas actualmente y hasta dónde puedes llegar con ese capital. ¿Cuándo llega tu punto de equilibrio? Es decir, cuando recuperas ese capital, ¿cuánto tiempo te va a tomar? ¿Cómo manejas tus costos fijos y variables? ¿Sí? ¿Cómo tomas en cuenta lo que muchos errores cometen los emprendedores? ¿Cómo tomas en cuenta hasta la movilidad que gastas para llevar los Claro, productos? que ¿Cómo mucha tomas gente en ni siquiera lo cuenta? considera. Sí, hay personas que trabajan desde casa y no le pagan, en mi caso, Ada emprendedora a Ada dueña de la casa, ¿sí? Un Un alquiler, alquiler por un espacio que está utilizando, la la luz que está luz. utilizando. Ujú. Entonces, al final me ha pasado, ¿no? Asesorando clientes individuales o ya grupales, ¿sí? Personas individuales, por ejemplo, tuve un caso de una señora que se dedicaba a lo que era corte y confección, trabajaba desde su casa y me decía, Ada, yo no veo que gano dinero. ¿Por qué? Porque no estaba contando la luz que consumía con la máquina de coser, ¿no? Entonces, a veces se nos pasan ciertos costos que son importantes tomar en cuenta, porque el día que esta señora haga crecer su negocio y ya no quepa en su casa, va a Va a tener necesitar que alquilar un gastar. local. Exacto. Entonces le va a quedar un vacío en el flujo de caja o si el día que de pronto contrata personal, y esto es importante, asignarse también un sueldo. Hay muchas personas que dicen, no, mi emprendimiento es tan chiquito, ¿cómo me voy a asignar un sueldo? Le estoy quitando plata a mi empresa. No, lo que sucede aquí, te asignas un sueldo, no lo tomas en los primeros meses, pero queda a deuda de tu empresa para contigo, de tu negocio para contigo, y lo cobras más adelante, porque es un tiempo que tú trabajaste y tu tiempo también tiene un valor. Así es. ¿Sí? Es un tiempo que si tú dices, ¿sabes qué? Ya no puedo manejar el negocio, voy a contratar a una persona que lo administre porque de pronto nació mi hijo y quiero darle más tiempo a mi hijo, voy a mandar, pero contrato a alguien, te queda un vacío porque nunca te pagaste un sueldo y si le tienes que pagar a esta persona. Entonces, es importantísimo este flujo de caja que pueda diagramar de alguna manera cómo se va a mover tu dinero en el tiempo, Claro, ¿sí? y con todas las Y qué tan rápido vas a consideraciones, ¿no? recuperar. Así es, qué tan rápido vas a recuperar tu inversión, a ver si ese dinero vale la pena o no, Claro, porque ¿sí? tú puedes creer que, no sé, pues gastaste, por ejemplo, haces tortas
y gastas en ingredientes 30 y vendes tu torta a 100, tú crees que ganas 70, pero en realidad no estás ganando Ajá, 70, ganas menos. así es, así es, así es. Y de pronto dime tú, con el ejemplo que estás mencionando, lo hago desde mi casa, ay, no compré azúcar, saco a mi despensa, ay, Sí. no, empiezo a utilizar Mando mis, a mis, mi mis hijo a insumos. dejar el delivery o a mi esposo. Voy en mi Así es, ¿no? carro con Y, mi no te voy a gasolina. pagar. Le tienes que pagar, claro, le tienes Claro, que pagar, ¿no? Mira, me haces recordar un ejemplo que, que mi hija, cuando estaba ¿cuándo? En cuarto primaria, abrió su spa en el colegio, ¿sí? Abrió su spa, entonces hace sus cartelitos preciosos, se pintan las uñas, se hacen masajes, ¿no? Se cepilla el pelo. Entonces yo, qué bacán, ¿no? Y de pronto yo voy a ver y mis esmaltes empezaron a desaparecer. Entonces yo le digo, claro. hijita, Su materia ¿y qué prima pasó? era tuya, Sí, gratis. no, mamá, es para mi negocio. Y le digo, ¿y cuánto estás cobrando? Ay, no, mamá, nosotros no cobramos. ¿Y por qué no cobras? Porque si no, todos se van a la competencia. Entonces, el concepto de negocio a veces en personas adultas también sigue siendo ese, ¿no? Porque me Sí. compren, yo le pongo de aquí, yo le pongo de acá, pero eso tiene un costo, entonces ese costo tiene que ser considerado en este flujo de caja, ¿no? Y Entonces, esto que ahí, hablas de la planificación, Adita, algo que creo que también es importante, al menos yo lo veo así, quiero saber tu opinión, es qué pasa con la formalidad, hacerse formal al ujú, emprender. ¿Vale la bien, pena? ¿Es un proceso o es algo que se tiene que ver desde el día uno? mi punto de vista es que si empiezas un negocio desde casa como los que hemos utilizado De ejemplo. ya en esta conversación, ¿sí? Empieces a manera de testeo, a manera de prueba de producto con el entorno, sin formalizarte. ¿Por qué? Porque de pronto, en principio, la demanda va a ser pequeña. De pronto, en principio, vas a ir variando, si es el caso de postres recetas, si es el caso de costura, prendas, qué sé yo, ¿no? Y aparte es una forma de entrenarte para saber cómo vas a empezar a trabajar ya cuando tu mercado crezca, ¿sí? Mm. Entonces, yo lo haría después de ese proceso de testeo para identificar qué precisamente y cómo lo vas a vender, ¿ok? Ahora, si tú tienes un producto o servicio en donde el segmento al que apuntas son empresas, definitivamente tienes que formalizarte porque ahí sí te exigen una factura, ¿no? Ujú. Ahora, yo con lo que te menciono de la no formalización desde un principio, no estoy empujando a la gente a que de A la pronto, criollada. eh, así es, Ujú. sino como te digo, es en una primera etapa en donde no solo haces un testeo de tu prueba, de tus productos o servicios, sino también haces un testeo de ti mismo si realmente lo Como quieres. Porque, el a ver, negocio, claro. abres una empresa, inviertes en esta formalización, ¿ya? Y a los 3 días o 4 días te desanimas. ¿Para qué abriste una empresa? No, ya digamos, 3 días suena trágico, pero digamos que, decides, hacer ropa, con el caso de la señora que hacía corte y confección, y te vas dando cuenta con el tiempo que de repente, pues, no te gusta la presión de trabajar para otros, que te abruma el estrés de tener que cumplir con fechas, y decides cambiar de giro. Entonces, yo entiendo que a que eso te refieres, ¿no? De darte Así un es. plazo, Un pero espacio, un pero tiempo, que eso sí, no invite a la criollada, que es lo que debemos evitar, que es el no pagar así impuestos, el es. no declarar, el no generar boleta, factura, que obviamente al principio para un pequeño emprendedor, y te lo digo yo porque a mí me duele cada vez que ve que tengo que pagar, este, es un monto importante de tu facturación, Claro, pero ahora ahí también volvemos a lo que mencionabas en un principio de depende de cómo lo veas, porque si tú desde un comienzo estás mentalizada en que tu costo, ¿cierto? El precio que tú le pongas al cliente no involucra ese 18, que ese 18 nunca fue tuyo ni será, número uno. Si tú compras, ¿cierto? Si tú compras a personas que también son formales, vas a poder tener un crédito fiscal con el cual vas a bajar esos impuestos. Entonces, por eso también mencionaba qué tan importante es este plan de negocios, porque eso también está plasmado ahí. ¿Cómo ujú, vas a operar? ¿Cómo vas a funcionar? Ese IGB, ¿cómo se va a asumir?
Ujú. ¿cierto? Entonces, la idea sí, obviamente, no es que quedes ganancia y pérdida en el mismo equilibrio, sino que ganes, ¿sí? Ujú. Pero también que puedas saber exactamente cuáles son esos costos y cómo también los estás ingresando como crédito fiscal, ¿sí? Eso es Y uno. Y en esto número dos, sí, número 2. sí, y número dos, también es importante el saber que la formalidad de alguna manera genera una percepción distinta frente a tu público. El que tú seas formal invita a que te compren de una manera segura, porque Ujú. ¿cómo reclamas a un informal si no tienes una boleta o una factura? Claro, que ¿No? eso es a lo que Entonces, te iba a preguntar, o sea, en tu planificación también tiene que estar considerada todo el tema de seguridad. No así solamente de lo es. que estamos viendo hoy en día que mencionabas, la bioseguridad, de cómo voy a entregar mis productos, qué seguridad le voy a dar a mis trabajadores, al producto que te vendo, sino Ujú. también la seguridad de que hay una garantía detrás del Así servicio es. o de la propuesta, ¿no? Del producto. Así es. La seguridad traducida en garantía, ¿no? Entonces, hoy en día hay tanta oferta de distintos productos como hay tantos segmentos de mercado que te pueden comprar. Entonces, esa idea errada que a veces tienen algunos de pensar que le vas a vender a todos, No, ¿sí? pues, Hay que sacarle la cabeza, porque puedes tener, y es un ejemplo que muchas veces yo he utilizado, ¿no? Si tú quieres comprarte, y voy a decir algo muy sencillo, un polo blanco, hola, sí, ahí estás, ahí estás. sí, ¿ok? Si tú quieres comprarte un polo blanco, puedes conseguir un polo blanco de 5 soles, puedes conseguir un polo blanco de 15 soles, puedes conseguir un polo blanco de 30 soles, puedes conseguir un polo blanco de $50, ¿sí? Ujú, Eh, puedes conseguir un polo blanco de marca de $100 y finalmente todos son un polo blanco, ujú. ¿sí? Claro, pero Entonces el no, tema el está, que paga $100 no está comprando un polo blanco solamente. así es, está comprando estatus, es decir, tú vendes un producto, pero el cliente compra lo que valora el producto, Así es. ¿no? Entonces el polo blanco de $100 es estatus, wow, mi polo blanco Dolce y Gabbana, ¿no? Entonces el que te compra el polo blanco, no sé, pues, y ya vamos viendo, hay un público distinto, uno te compra economía, si vamos desde abajo, otro te compra practicidad, o sea, hay personas que de pronto dicen, me compro 20 polos en vez de uno y lo uso y es lavar y usar, lavar, usar y botar, o sea, No, y también puede prefiero ser, tener, oportunidad, es decir, tengo este polo blanco que me cuesta, no sé, 30 soles, pero lo tengo al costado de mi casa, o tengo que irme hasta Gamarra así y es, mi tiempo y la movilidad de comprar a 5 soles, ¿no? O sea, todos valoramos así es, diferentes cosas. sí, así es, ¿no? Entonces, es importante que uno sepa diferenciar este tipo de detalles para poder emprender de la mejor manera, ¿sí? Aparte, yo creo que ya para cerrar, el Armando, tema dile que no me de llame. planificar es importante porque te permite corregir en el camino, te permite ajustar en el camino, ¿no? Te permite poder tomar decisiones sobre las mejores formas de hacer las cosas, pero si no lo tienes plasmado en un plan, que como tú dices, no tiene que ser nada súper complejo, ¿cómo Ujú. tomas decisiones en el camino? Así es, ¿no? Cómo tomas decisiones en el camino y además este plan, ojo, no es estático. Este plan también tiene que ser flexible, porque También tiene que dependiendo de las adaptarse y circunstancias todo. podría, así es, ¿no? Entonces es importantísimo tomar estos 7 puntos en cuenta si Antes es de que tú lanzarte a quieres la piscina. mirarte, así es, mirarte y decir, soy emprendedor o no. Puedo, porque puede ser que no lo tengas hoy en día como una fortaleza alguno de estos puntos, pero los puedes trabajar, ¿no? Claro. Entonces es importantísimo sobre todo el poder mirarte con autenticidad para así poder lograr los objetivos. Muy bien. Muy interesante todos estos temas, Adita. De hecho, creo que este tema de los emprendimientos es un tema de mucho interés para las chicas y creo que vamos a tenerte por aquí varias veces hablando de diferentes cosas, Encantada, pero encantadísima. digamos que este tema ha sido un punto de partida para ponernos en contexto antes de lanzarnos y como reflexión yo también creo que cualquiera puede ser emprendedor porque todas las cosas que tú has dicho tienen mucha relación más que nada con el ser humano. Entonces, y el ser humano es capaz de aprender cosas
quizás hoy no tienes. Si hoy suelo ser una persona que de repente se ahoga en un vaso de agua, puedo ser una persona mañana que decide ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Y Ujú. entender de que no existe lo perfecto, ¿no? Lo perfecto es el enemigo de lo bueno. Y hay que empezar a veces con algo y a veces me he topado con gente que cree que emprender es tener todo perfecto, todo planificado, todo bajo control y no se lanzan a la piscina teniendo una Así es. excelente idea, una propuesta que realmente genera valor al público y se limitan a no mandarse porque, no me falta esto, no tengo el logo, no tengo esto, y eso los Claro, y frena. a veces son excusas, Fío, a veces son excusas porque definitivamente emprender es un gran cambio y todo cambio genera resistencia No, y es y un de manera riesgo también. inconsciente, así es, y de manera inconsciente uno mismo se está frenando quizás por ese temor, ese miedo del que hablábamos, ¿no? Ujú. Al riesgo. ¿Y qué pasa si entonces pasas en este proceso de la curva del cambio en donde la primera etapa es la negación, el rechazo, las emociones negativas, a una segunda etapa en donde dices, ay, mejor sí, mejor no, ¿no? Una etapa en donde estás en duda y recién cuando encuentras, y esto, ojo, es muy importante, cuando encuentras la ganancia personal en el cambio es cuando realmente tú eliges cambiar. Y también sucede con el emprendedor. Cuando a través de un plan de negocio yo puedo visualizar ese futuro tangible. ¿Por qué? Porque estoy trabajándolo con números, con proyecciones, con estudios de mercado, ¿sí? Que me van a permitir una proyección muy cercana a la realidad, es cuando yo decido, caramba, quiero emprender. Entonces yo los invito a que definitivamente elaboren su plan de negocios. Tengo un video gratuito en YouTube justamente de plan de negocios, Buenísimo. 4 pasos para el plan de negocios, Ya. que lo pueden mirar, que es un video introductorio y ciertamente si necesitan alguna asesoría, aquí estoy para brindarla. Ok, Edita, muchas gracias. Espero que esta sea la primera de muchas veces que nos puedas acompañar aquí en el podcast. Yo soy Fiorella García Pacheco, esto fue Divino Podcast y nos vemos hasta la próxima. Gracias.